Yo soy Miss Finanzas, bienvenidos a mi podcast. Vamos a hablar de arte, viajes, personajes interesantes, libros y todo aquello que podamos relacionar con el dinero. ¿Cuál es la misión de este podcast? Aprender. Bienvenidos. Hola mundo, bienvenidos a otro episodio de Mis Finanzas, el podcast. Y hoy se va a poner candente este episodio porque vamos a hablar de sexo y dinero con una psicóloga, sexóloga y además terapeuta en parejas. Ella es Ivana de La Paz. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Ay, no, gracias a ti. Ahora sí que el gusto es mío. Me encanta. Oye, pues es un tema que sin duda tenemos mucho de qué hablar, pero me gustaría que nos contaras brevemente cómo empezaste en esto y por qué es importante estar especializada también si vas a dar terapia de sexualidad, porque es importante que tengas la especialidad. Por favor, cuéntanos un poco. Claro, pues ahora sí que yo me gradué de la licenciatura de psicología y pues cuando uno quiere especializarse en psicología clínica, tiene que hacer una especialidad o una maestría, ¿no? Tú tienes varios enfoques, humanista, gestal, psicoanalista, cognitivo-conductual, sexualidad humana, y a mí la verdad es que el tema de parejas y sexualidad en general siempre me ha llamado mucho la atención. Yo también soy creadora de contenido, entonces todo mi contenido va enfocado en rupturas, corazón roto, temas de pareja, ¿no? Vivir plenamente, autoestima, amor propio. Entonces ahora sí que la terapia de parejas y la sexualidad abarcan toda esta parte que a mí me gusta mucho, ¿no? Aprender a vivir en plenitud. Entonces ahí es en donde encontré como ahora sí mi objetivo y dije, esto me quiero especializar y fue lo que hice. Oye, y te voy a empezar a hacer un montón de preguntas. Claro. Es que te escucho y me acuerdo de estas épocas que seguro en algunos lugares todavía se vive, donde la religión te prohibía el tema sexual, ¿no? Al 100%, y entonces era pecado que tuvieras sexo. Y más aún si te masturbabas, ¿no? Te ibas a ir al infierno. O sea, ¿cómo es posible? ¿Qué nos puedes decir o cómo ha evolucionado el mundo en el tema sexual respecto a esto? Claro, sí, considero que ha habido muchos tabús respecto a la sexualidad y que creo que sí nos veamos muy limitados en cómo la vivíamos o en cómo la experimentábamos, ¿no? Justamente por un tema religioso, en donde en algunas culturas todavía se ve como un pecado, como algo prohibido, como algo que simplemente sirve como reproducción y no como también un medio para obtener nuestro placer y nuestro bienestar personal, ¿no? Creo que a lo largo de los años sí hemos quitado muchas creencias arraigadas o limitantes, como por ejemplo que el sexo solamente es para la reproducción o simplemente es para la conexión, sino también para que nosotros obtengamos nuestro propio placer, que nos autoexploremos, que nos descubramos, que simplemente no lo veamos como una vía, sino como algo que sí nos genera bienestar en toda su totalidad. También creo que las redes sociales han ayudado muchísimo en este tema porque ya se ve más abierto el tema, ¿no? O sea, no es algo que lo satanizamos, no es algo que lo vemos como algo súper negativo, sino simplemente como algo esencial y parte del ser humano. Entonces, creo que esas creencias sí las hemos roto poco a poquito y más porque ahorita en este siglo, pues, estamos experimentando más, conociendo más, abriéndonos más. El tipo de mentalidad también ha cambiado muchísimo debido a, pues, que al final de cuentas el mundo se va transformando. Entonces, creo que en eso vamos por buen camino, ¿no? Que se han roto como que ciertas creencias. Oye, ¿viste la película de Poor Things? Ay, no la vi. Tienes que verla, tienen que verla porque es como una crítica. Mira, mucha gente con la que he conversado al respecto es así de no la entendí o me aburrió o me dormí. La verdad es que yo la vi y yo no puedo entender cómo les aburre porque es como una crítica por parte de una mujer hacia todo el tema sexual que ha habido por millones de años hasta ahora, ¿no? No quiero spoilearlos, pero sí valdría la pena que le eches un ojito por ahí porque menciona como de por qué, o sea, ¿cómo puedo decir que me están haciendo el amor mejor que nunca, ¿no? Que estoy teniendo sexo mejor que con nadie si no he probado otras personas, ¿no? Claro. Entonces hace como una crítica a ciertos aspectos sexuales en particular que me parecen muy interesantes para que la gente que lo quiera ver, pues ya lo comentamos después. Ahora, veo un mundo lleno de feminismo, veo un mundo lleno de machismo, veo un mundo lleno de relaciones donde incluso divorcios, ¿no? A raíz del tema sexual, independientemente de lo económico, porque eso nos dedicamos, pero el tema sexual también. ¿Cómo afecta la educación, que todavía hay muchos residuos de estos tabús de los que hablábamos? ¿Cómo afecta la educación que tuviste con respecto a la sexualidad en tu vida de pareja? Pues mira, creo que para empezar, no a todos nos educaron correctamente en la parte sexual. O sea, creo que en las escuelas nos daban educación sexual básica, en donde meramente se enfocaban en métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados, pero nunca incluían la parte del placer, ¿no? De vivir tu sexualidad plenamente.
También creo que en el tema de pareja, específicamente, hay una tasa muy alta de divorcios por una vida sexual no satisfactoria en pareja. Es como un 80%. Entonces, que al final de cuentas sí tiene un impacto muy directo y muy relevante, porque al final de cuentas creo que el sexo lo hemos visto mucho como algo súper erótico y como algo súper de adrenalina y este rush que nos genera. Y claro que sí tiene esas cuestiones, pero cuando uno lo aprende a ver como algo que se construye, como algo que también te conecta internamente con la persona, como algo en donde también se genera mucha energía, ¿no? A través de los dos, ahí es cuando ya cambia como por completo la ideología que tenemos sobre esta, ¿no? Creo que también el tema de, por ejemplo, la educación sexual, ¿no? Que muchas veces nuestras mamás nos crían no ni siquiera nombrando las partes, o sea, nuestros genitales por su nombre, ¿no? Sino con simplemente apoditos o simplemente cositas que pues no son la realidad, ¿no? Entonces creo que también ese es un problema, ¿no? Porque uno no aprende a realmente conocerse, ponerle nombre, el saber decir que no, que también es parte del consentimiento. Entonces creo que ese sí ha sido un tema por muchísimo tiempo. Creo que actualmente ya se ha ampliado más la educación sexual y creo que ya se puede también involucrar a esta parte del deseo, del placer, del orgasmo, de la excitación, pero era algo que antes genuinamente no se veía. Ahora, también la apertura que hay al tema sexual en todo lo que hoy se utiliza como redes sociales, internet, o sea, todo, ha sido para bien en muchos sentidos, pero también ha sido para mal, ¿no? Porque hay más acceso a pornografía, hay más acceso a muchísimas cosas que suceden y lo que a mí me llama la atención es que también hay o sea, el exceso de cualquier cosa también pervierte, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú desde la parte psicológica, esta apertura sin límite? Claro, yo creo que justamente cualquier extremo es malo y que mientras se use la sexualidad como un medio informativo, como algo que ahora sí que te dé educación sexual, que se haga de esa forma, ¿no? Ya cuando se ve algo como erotizado, algo que se va muy, muy inclinado hacia la pornografía, ya podrá ser un problema. Porque al final de cuentas la pornografía es ciencia ficción, no es la realidad. Muchas veces cuando vemos mucha pornografía, que sobre todo se ve más en el sexo masculino, creamos un concepto falso de lo que debería de ser una relación sexual, ¿no? Porque es muy violenta, es muy agresiva, se ve súper erotizada y súper caótica, cuando la realidad es que una relación sexual satisfactoria no muchas veces se ve de esa forma. Entonces creo que mientras se ocupe como un medio para educar, para que a lo mejor las mujeres conozcamos nuestras partes, ¿no? Que aprendamos a estimularnos, que aprendamos a darnos nuestro propio placer personal, igual también con el sexo masculino, creo que eso será algo positivo. Sin embargo, ya cuando sobrepases estos límites de que simplemente ves algo que no va de acorde o simplemente algo que genuinamente es sumamente brusco, ya creo que ahí está rompiendo con la finalidad de una sexualidad plena. Claro, porque de alguna manera si ves un video con una escena súper violenta y luego quieres hacerlo con tu pareja, pues no necesariamente va a ser así. Entonces puede llegar a ya no excitarte este tipo de cuestiones, ¿no? Claro, no, y que también un tema muy triste es que por esta educación de la pornografía, que no es la forma correcta de educarte, también como por esta violencia es algo que muchas veces se ve en las violaciones o en el abuso sexual, ¿no? Porque pues es como el concepto que crean de cómo se debería de ver. Entonces ahí es cuando ahora sí que puede influir de forma muy negativa en la vida de todas las personas. Claro, ¡ay, qué trágico! Sí. Bueno, me gustaría hablar acerca de la relación del sexo con el dinero. Uh-huh. Cada vez hay más empoderamiento femenino con relación a las finanzas personales. Cada vez vemos a más mujeres en puestos directivos. Ya está la primera presidenta de México. Uh-huh. Entonces, ¿cómo afecta la economía o el poder adquisitivo en la sexualidad? Pues mira, creo que al final las finanzas, bueno, el dinero y el sexo tienen algo muy, muy en común, que es o que se pueden volver sumamente adictivos o que simplemente si no se usan con los fines correctos puede también perjudicar muchísimo. No, creo que este empoderamiento femenino, justamente por lo que mencionas, por todo este movimiento del 8 de marzo y por cómo las mujeres hemos aprendido a darnos nuestro lugar, luchar por nuestro poder, luchar por nuestros derechos, también puede hacer que a lo mejor personas del sexo masculino se sientan un poco inferiores o que simplemente esta parte del ego se vea un poco
un poco como internalizado, ¿no? O sea, que surja muchísimo, que al final de cuentas por ciertos constructos sociales, por ciertos estereotipos de que el hombre es el proveedor, el hombre es el de poder, el hombre es esta figura de seguridad, el que un hombre no juegue con ese papel a lo mejor puede hacer que, no sé, haya temas en relaciones de parejas, que simplemente el hombre se siente inferior y entonces por eso va a ser inferior a la mujer, ¿no? Entonces creo que mientras haya ahora sí que un balance entre entender que no siempre los hombres tienen que ser los proveedores y que también se vale que la mujer pueda tener un puesto sumamente exitoso y que sea una persona sumamente fregona, que eso no va a determinar el valor de la otra persona, ¿no? Pero creo que aquí es un juego como de roles, un juego de poder a ver quién más. Es que creo que aquí hay un tema delicado en México, porque México, bueno, es muy machista, esa es la realidad. Sí. Entonces, al haber mujeres con mayor poder económico, claro, es obvio de, bueno, pues no lo estamos sabiendo manejar, entonces a lo mejor no estamos teniendo sexo, hay que ir con una sexóloga, pero también por el mismo tema del machismo, pues los hombres no quieren ir a terapia, ¿no? Sí, Entonces sí se vuelve un conflicto grave porque no te acercas a cosas que te puedan ayudar. Los hombres, en su mayoría, no estoy diciendo que todos, muchas veces no se saben comunicar o les cuesta mucho más trabajo que a las mujeres comunicarse. Entonces, desde ahí empieza pues el conflicto, ¿no? O sea, no estoy comunicando qué está pasando y me está afectando a lo mejor sexualmente, que a ti te vaya mejor económicamente. Ahora, ¿qué recomiendas ante un caso así de problemas de pareja que están teniendo sexualmente para poder, ir contigo, ¿no? Claro. Primero sería romper con las creencias de que los hombres no lloran y los hombres no sienten, ¿no? Creo que esa es la principal creencia arraigada que tenemos, que los hombres no se pueden mostrar vulnerables, que los hombres no lloran en películas, que los hombres no, entonces por eso no se permiten muchas veces conectar con esta parte emocional o humana, ¿no? Que es algo de cualquier ser humano, o sea, estamos hechos para sentir y vivir, ¿no? Entonces sería eso, y lo siguiente es que para que una vida sexual en pareja no sea satisfactoria, involucra muchos otros temas más que están de trasfondo. Sí, muchos llegan a consulta por el tema de que, ya no estamos teniendo relaciones sexuales o, ya no se me antoja mi pareja, ¿no? Pero hay un trasfondo, aparte de eso, que involucra el que llegue en ese punto, ahora sí que límite, ¿no? Puede ser por falta de comunicación, puede ser por falta de empatía, puede ser porque a lo mejor los roles no están bien establecidos, entonces como que les cuesta lidiar con esta parte de qué te toca a ti, qué me toca a mí, simplemente por una falta de entendimiento, por una falta de entender el que la otra persona, al final de cuentas, también va a vivir sus batallas y que a veces no tiene nada que ver con nosotros, pero pues la pareja luego es de que no, es que soy yo, ¿no? Y entonces ahí ya te empiezas a luchar y es como, no, a ver, chance, tu pareja está teniendo muchísimo estrés laboral y que al final de cuentas el estrés laboral cero te va a hacer que te excites ni que tengas deseo sexual, el libido no va a estar ni siquiera elevado, entonces es como cuestión de entender, oye, ¿qué está pasando? Comunicarte con tu pareja. ¿Sabes qué? Estoy muy cargado de trabajo y ahorita la verdad es que no tengo ganas. Ok, pero a ver, un día que no tengas carga de trabajo, hay que fomentar y hay que priorizar un espacio en donde ambos podamos tener esta relación sexual, ¿no? Entonces, en terapia de pareja es lo que mucho trabajamos, simplemente conocer el trasfondo de por qué acabaron en esa situación, generar mejores herramientas de comunicación asertiva, un diálogo interno, entre muchas otras cosas, ¿no? Qué importante es también el dejar estos espacios, ¿no? Porque lo menciona, a veces estás viajando con la familia, a veces estás trabajando, a veces estás en reuniones, o sea, todo esto lo haces con tu pareja, pero estás en reuniones incluso con tus amigos, con tu pareja, todo el tiempo, nunca están solos. Sí. Entonces, al nunca estar solos, es como cuando te dicen que nunca vas a crear algo si no te aburres, ¿no? Porque de alguna manera tienes que tener esa necesidad de aburrirte para ser creativo. Entonces, claro, lo mismo, tienen que estar solos y juntos para poder decir, oye, pues ya se me antojó, ¿no? Claro. Entonces, a veces, con todo como está el mundo ahora, de que todo tiene que ser, vamos al restaurante, vamos al cine, vamos a viajar, vamos a hacer esto, así es una locura. Entonces también tener, ¿sabes? Estos acuerdos o esta comunicación, como lo mencionas, de ser claros y sí dejar pase lo que pase, estos espacios para estar en pareja, que es algo en pareja solos, eso es muy importante. Claro, y justo lo que mencionas es muy importante porque justo estamos acostumbrados a estar distraídos, ¿no? En otros planes, en cosas externas.
Y lo padre de la sexualidad y del sexo en pareja es que solamente es de los dos. O sea, es el único momento del día o el único momento en donde nadie más está involucrado, porque genuinamente solamente estás con esa persona. Totalmente. Y es por eso que muchas veces en las relaciones de pareja sí puede pasar a segundo plano el sexo, ¿no? Cuando debería ser una de las prioridades, porque es tu único momento de realmente conexión sexual y emocional con esa persona, sin ningún otro factor externo. Yo me acuerdo que cuando me casé, mi mamá nos dijo que el consejo que nos daba es que si un día estábamos enojados, hiciéramos el amor, que cuando más sintiéramos que estábamos vulnerables, hiciéramos mucho el amor. Y está chistoso que tu madre te diga eso, pero lo dijo. ¿Por qué? Porque al final, ahora que vivo en pareja, porque claramente cuando me casé, pues no había estado casada, entonces era, ¿por qué hice eso? Y claro, porque son esos momentos de conexión. Fíjate que apenas acabo de ir con mi esposo a Turquía. Ay, qué padre. Por nuestro aniversario, y cuando fuimos no nos habíamos dado cuenta que tenía muchísimo tiempo que no viajábamos solos. O sea, fue impresionante porque nos abrazábamos más, discutíamos menos por estupideces, ¿no? O sea, una serie de factores que de repente dijimos, o sea, hemos viajado mucho, pero o van amigos, o van familia, o van compañeros de trabajo, pero no habíamos... Entonces siempre te tienes que adaptar a los planes de los demás, o tratar de que todo esté bien, que si va la suegra, que si va la mamá, que todo esto salga bien, etcétera. Y a veces cuando viajas solo con tu pareja, o sea, se adaptan más, disfrutan más, o sea, de verdad parecíamos así que recién nos habíamos conocido, era una cosa bárbara, y me pareció muy bonito porque como caímos en conciencia de que no habíamos viajado juntos. Sí habíamos viajado mucho, pero no juntos. Y ahora esto le pasa muchísimo más a personas que ya tienen hijos, que llevan 10 años juntos o 20 años. Entonces, ¿cómo reavivar la chispa del enamoramiento, la chispa del sexo, la chispa del amor? Porque yo escucho mucho con creadores de contenido que dicen que es algo que se tiene que trabajar todos los días. Y hay veces que creemos o damos por hecho que ya tenemos a la pareja. Ay, ya está, ya nos casamos, ¿no? Y es mucho más difícil divorciarse que estar como novios y terminar y ya regresarse cada quien a su casa, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendas tú? Por ejemplo, alguien que a lo mejor no tiene en este momento problemas sexuales o en este momento problemas de pareja, a lo mejor recomiendas que de todas maneras tengan ciertos acuerdos, que vayan a terapia una vez al año. O sea, no sé, ¿qué se me ocurre? Yo en finanzas sé perfecto que recomendarle a la gente, pero ¿tú qué le recomiendas como terapeuta en sexo? Claro, pues mira, lo que dijiste es muy importante, esta parte del enamoramiento, de a lo mejor querer volver a revivir esa etapa. Tenemos que entender que todas las etapas en una relación de pareja van a transformarse y no se van a quedar siempre igual. O sea, el enamoramiento únicamente dura de 18 meses a 3 años y por más que quieras revivir y sentir esa conexión o atracción inicial por esa persona, pues es algo que ya pasó, ¿no? O sea, sí, claro que puedes generar ciertas dinámicas, como por ejemplo juego de roles, que es un ejercicio súper bueno, que simplemente pues te olvidas por completo de quién eres, ¿no? Y cambias por completo tu narrativa, o simplemente se van a un hotel y entonces crean como que un escenario completamente distinto. Ese puede ser algo muy bueno. También puedes... Baby, hagamos juego de roles. El juego de roles es algo muy, 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 muy bueno, la verdad. También entender que, pues, obviamente no es lo mismo que vas a sentir al principio cuando conociste a la persona y que, pues, obviamente la relación sexual sí puede ser un poco más gratificante al inicio, pero no significa que no pueda ser algo que se siga construyendo a lo largo del tiempo. Creo que justamente lo que llega a aburrir en esta parte de las parejas es que a lo mejor siempre haces lo mismo, ¿no? O sea, siempre tienes como que la misma rutina de ya son las 9 de la noche, entonces pues ya, ¿no? A lo que va y entonces orgasmo y entonces ya se acabó, ¿no? Pero no le metes como que una chispa diferente. O sea, no le metes a lo mejor como por ejemplo un BDSM, que es toda esta parte de, bueno, ahí tienes que tener consentimiento, pero que es una técnica sexual en donde pues a lo mejor te amarras, te tapas los ojos, ¿qué es te eso? vendan. Ah, sí. Es como una manera de tener relaciones sexuales, ¿no? O por ejemplo, también meter algunos juguetes sexuales, ¿no? Que eso también es algo muy padre porque al final de cuentas no es la misma rutina y simplemente le metes un spice up diferente, ¿no? También creo que es importante que así como una relación sana se construye, una sexualidad sana y plena también se construye, ¿no? Que sí, a lo mejor que siempre es rutinario y a lo mejor siempre lo hacemos de la misma forma, sí, pero siempre así como cuando vas a comer tacos, le puedes poner una salsa diferente, al sexo también. Le puedes meter algo diferente en donde a lo mejor no sea monótono o banal, ¿no? Entonces, esas serían como que las cositas que te podrá decir ahorita que podrán ayudar. Interesante. Sí. Bueno, ¿dónde o en qué consiste una terapia sexual contigo? Es decir,
Digo, porque he visto que, por ejemplo, cuando vas con un psicólogo hay veces que te dan paquetes, ¿no? Y tienes que venir mínimo 6 meses. Y yo estuve con una terapeuta hace 10 años con temas emocionales que tuve duros, que hasta me daban ataques de ansiedad y así, que fueron muy breves porque lo atendí rápido, siempre he sido muy de atender las cosas rápido, pero yo he visto, o sea, yo estuve primero yendo con ella, creo que cada semana, y hubo una etapa que estuve sumamente mal, que yo le hablaba, ¿sabes? Porque estaba muy mal, estaba en una relación súper tóxica, y entonces realmente estaba mal y viendo cosas. Y toda mi vida yo, bueno, mi papá tuvo problemas de alcoholismo, entonces yo toda mi vida tomé terapia, pero digamos que ya mayor, pues yo decidí ir con una terapeuta y tuve varias terapias y una recuerdo que llegué y le dije que, o sea, me dijo, ¿de qué hablamos la vez pasada? Y yo fue como, güey, yo me dedico a las finanzas y sé perfectamente qué onda con mis clientes. Obvio, a lo mejor no me sé todo de memoria, pero lo repaso antes de ver a la persona. ¿Cómo puede ser que te estoy contando mis penas y no sepas de qué va, sabes? Entonces cambié de terapeuta a una que por azares del destino la vida me cruzó con ella en un Starbucks y me gustó mucho su terapia. La verdad no soy especialista en qué tipo de terapia da, pero mucho de que me enseñó a ser consciente, ¿sabes? A ser consciente de que, a ver, ¿por qué te estás enojando? Porque tu esposo no hace lo que tú quieres, ¿no? Pues simple y sencillamente, pues es otra persona y comunica lo que quieres, por más que sientas que a la otra persona le va a gustar o no. Obviamente no seas grosera, pero comunícalo. Entonces, hoy en día yo recomiendo las terapias porque definitivamente me han hecho ser una persona. Muchas veces nos educan para que tengas al príncipe azul. ¿No? Pero nunca te enseñan a tú también ser una buena persona con tu pareja. Que tú también hagas cosas con tu pareja buenas y que respetes y muchas cosas que hacen una relación sana. Ahora, yo por decisión propia tomé terapia en ese momento cada semana y posteriormente cada 15 días y luego cada mes y luego cada 6 meses y así. Y hoy en día realmente, digo, tuve una sesión con ella en febrero por una cosa que me costó asimilar y demás, pero ya realmente no. ¿Qué recomiendas tú cuando una pareja está teniendo problemas sexuales? Cierto periodo de tiempo o que vayan contigo en pareja o que vayan individualmente, ¿qué recomiendas? Ahí sí abordaría más, si es un tema de pareja, sí con una terapeuta de parejas y ya la terapeuta de pareja aún así da terapia individual a cada uno. O sea, tienes ciertas sesiones al mes o quincenales o lo que sea con la pareja y después tienes tus propias sesiones individuales, ¿no? Por ejemplo, también lo que nosotros trabajamos mucho es de que si llega con un problema de pareja, pero hay una persona que necesita más atención porque a lo mejor esa persona es la que tiene alguna otra sintomatología más fuerte o severa, se tiene que abordar individualmente esa persona. No, pero independientemente pareja o no, creo que no solamente yo porque soy psicóloga, sino porque yo también en carne propia lo he vivido, creo que la terapia sí te ayuda muchísimo a ser consciente de lo que tú decías, a romper patrones, a simplemente tener una orientación externa, a entender que no siempre podemos hacer todo por nosotros mismos y que luego sí le podemos, ahora sí que acudir a un experto en la salud mental que simplemente nos oriente o simplemente nos ayude en el proceso que estamos llevando, ¿no? Creo que al final de cuentas la salud mental es lo más importante porque al final si no funciona la mente no funciona nada. Entonces si uno no se trabaja en esa parte, pues no puede esperar que también ciertas cosas de tu vida también ahora sí que estén bien ordenadas y bien controladas, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante. En esto de terapia de pareja, sí te digo que puedes abordar muchísimos temas diferentes, pero también entendiendo que el trabajo que se hace es individual. O sea, sí va a ser en pareja 100%, pero también cada uno tiene que poner de su parte para que precisamente esta problemática se vaya disminuyendo y que no siga presente todo el tiempo. Creo que muchas veces tenemos este tema de expectativas, de idealización, de que la otra persona lo va a hacer, de que yo no tengo que hacer nada y ahí es cuando empiezan los problemas, ¿no? Que no te comunicas de forma asertiva y por eso es que esperas y entonces ya no hizo y entonces te empiezas a hacer un problema más grande en vez de simplemente abordarlo desde ese momento. Claro. Es que es difícil ir a terapia. Sí. O sea, es difícil ir a terapia y es difícil comunicar las cosas una vez que fuiste a terapia, porque el que tú hayas ido a terapia no quiere decir que la otra persona fue. Justo. Entonces sí es un tema delicado, pero yo sí los invito a que vayan a terapia, lo que sea que necesiten, pero si es sexual, pues aquí está, ¿no? Algo que quiero mencionarte que también me parece un tema fundamental es
si nosotros vivimos ciertas circunstancias cuando somos niños, afectan también al tema sexual. Porque la otra vez estaba leyendo, cuando supe que ibas a estar por acá, que la mayoría de los temas, problemas sexuales que hay, tienen que ver más, y los problemas sexuales creo que se ven más en el hombre que en la mujer, porque obviamente el hombre tiene que tener una erección para poder tener sexo, ¿no? Y la mujer quizás lo puedes hacer con lubricante, ¿no? Puedes acomodarlo con lubricante, pero todavía, además de la pastilla azul, no hay algo que pueda hacer como por default que el hombre se tenga una erección. Entonces es más evidente, no quiere decir que sea solo de ellos, pero es más evidente en los hombres. Y estaba leyendo que la mayoría, por no decir que el 100% de los casos, tiene que ver con problemas, o sea, es literal, problemas mentales o físicos, o sea, pero físicos resolvibles y mentales resolvibles. El tema es que la mayoría de la gente no se da cuenta, ¿no? ¿Qué puedes tú decir esto al respecto? Claro, sí, creo que hay muchos temas de disfunciones sexuales que vendrá siendo como eyaculación precoz, eyaculación retardada, dificultad para tener una erección, por ejemplo, y creo que si todo esto viene, o sea, si estamos hablando como de los hombres o del sexo masculino, sí viene mucho por un tema de inseguridades, de una ansiedad por desempeño, por ejemplo. O sea, creo que tenemos en este pedestal los hombres de que el hombre tiene que ser el que haga todo el trabajo y que el hombre tiene que ser el bueno y que el hombre tiene que tener un desempeño increíble en la cama, y luego por meternos en nuestra cabeza y por meternos en de que, ay, no, es que a lo mejor ya no la voy a satisfacer, o ay, es que a lo mejor no va a ser tan bueno, o ay, a lo mejor me va a dejar, es que luego hay estos temas sexuales, ¿no? Hablando. Creo que también las mujeres nos educaron mucho con miedo, precisamente por todo esto que decía de que si no te cuidas te vas a embarazar, de que una mujer solamente sirve para la reproducción y toda esta parte. Y también que nosotras las mujeres, pues como a lo mejor nos ven mucho con este estereotipo de belleza, estamos a lo mejor más preocupadas cuando estamos teniendo relaciones sexuales de que ya me ve la lonjita. ¿Cómo nos vemos? Ajá. Y de que, ay, no, apaga la luz, y de que, ay, no sé qué, y eso tampoco te va a permitir tener una relación sexual satisfactoria, ¿me explicó? Al final de cuentas, algo que sí quiero como mencionar aquí, ya que estamos en este tema, el placer se da en la mente, no en los genitales. ¿Ok? Entonces yo puedo estar a lo mejor lubricada, o el hombre a lo mejor puede tener una erección. Sin embargo, no significa que eso significa que estén excitados o que tengan deseo sexual o que vayan a llegar al orgasmo. No, es algo sumamente diferente. Obviamente la lubricación o simplemente la erección es algo natural, es una respuesta humana natural, y que al final no tienes que estar súper prendida para que eso pase, ¿me explico? Y que al final de cuentas uno, si está en su mente y no se permite vivir en ese momento o enraizar con el tiempo presente, no va a tener un sexo satisfactorio, y que creo que eso es algo muy importante que a veces no lo sabemos y no lo tenemos conscientes. Oh, wow, pero entonces sí tiene que ver la infancia. La infancia, o sea, en el tema sexual meramente. Pues mira, creo que más en el tema sexual simplemente es por un tema emocional. O sea, creo que al final la sexualidad sí puede ser algo que afecta, pero no es como que su totalidad. O sea, atrás del sexo hay un tema emocional no resuelto, que por eso inculcó a que a lo mejor tengas estos problemas sexuales. Es que ya me puse aquí a debrayar y me pongo a pensar en todas las mujeres que, por ejemplo, les dijeron que no podían tener relaciones sexuales con todo el mundo, ¿no? O en todos los hombres que les dijeron que no estaba bien, no sé, masturbarse. O sea, cosas que al final cuando eres grande terminas una persona con esa educación cruzándose con otra y revolviendo sus problemas. Y wow, se hace una catástrofe. O sea, no, claro. Debrayando. No, sí. Justo lo que está padre es que las sexólogas lo que trabajamos es ver qué creencias tienes y simplemente deconstruirlas. O sea, al final de cuentas, tu mente se programó por muchísimo tiempo a vivir de cierta forma o simplemente a limitarte de muchas cuestiones. Las sexólogas te enseñamos muchísimo a vivir tu sexualidad plenamente, que rompas con estas creencias, que está bien que tú también tengas placer. O sea, al final las sexólogas trabajamos con orientación sexual, identidad sexual, erotismo, afecto, reproducción y entre muchas cosas más, ¿no? Entonces no solamente trabajamos de que, ten relaciones sexuales, no, trabajamos de que, a ver, ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Cómo te percibes? ¿Cómo te mueves en el mundo? ¿Cómo te relacionas con las demás personas? Entonces, que creo que al final de cuentas son muchas cosas que sí se pueden ver muy afectadas en nuestra infancia, también dependiendo del estilo de crianza que tuvimos. Si a lo mejor crecimos en una familia muy conservadora, pues claramente que no vamos a querer tener relaciones sexuales nunca hasta que nos casemos, ¿no? Porque eso es lo que debería de ser. También algo muy interesante es que en culturas pasadas a las mujeres se les indicaba que eran puras
papás, cuando al casarse y tener su primera relación sexual manchaban la sábana blanca de menstruación, de sangre, ¿no? Y si una mujer no manchaba, entonces eso significaba que no era pura. Entonces imagínate la carga que nos meten a nosotras de solamente cuando te cases puedes tener relaciones sexuales. Entre muchas otras cosas, de que si el hombre se masturba se te va a caer la mano, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? De que si la mujer se masturba o tiene una vida sexual activa, no, que es una puta, una no sé qué, ¿no? O sea, creo que sí nos han metido muchísimo miedo en ese tema. Y más que lo de la infancia que vivimos, que sí es algo que tenemos que romper, es simplemente tú saber de que actualmente tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes romper con esas creencias y que tú tienes la libertad de vivir tu vida como quieras también. Híjole, pero aquí sí creo que una cosa es lo que dicen y otra cosa es la que hacen, ¿no? Sí. Porque muchas veces los hombres dicen, yo quiero tener una mujer libre, o sea, no libre, de mente abierta, ¿no? Pero no se casan con ella. ¿Sí te das cuenta? O sea, es muy chistoso, pero esa misma persona que te está diciendo que quiere una persona de mente abierta, después así de, pero ¿por qué no estás formalizando con esta persona? No, pues es que no. O sea, quiero a alguien diferente. ¿Ya sabes? Ay, sí. O sea, sí, por eso te digo, es tan importante el tema de la libertad, hasta dónde, porque también yo creo, digo, no tengo hijos todavía, pero me parece muy importante que no confundas la libertad sexual con el libertinaje, ¿no? ¿Por qué? Porque también yo siento que las mujeres, y lo veo, porque a mí me da miedo cuando veo a mis primitas preciosas y hermosas en un mundo donde muchas veces la gente ya no quiere esta responsabilidad afectiva o compromiso, donde engañan, ¿no? Para tener sexo con una mujer. Y digo, puede ser al revés también, porque también pasa, ¿no? Mujer al hombre. Y los dañan emocionalmente o al revés. O incluso, la verdad que siempre hemos tenido como mujer esa ventaja de poder maternar, de poder ser madres, pero también es una desventaja a la hora de una... Sí, o sea, tienes relaciones a muy corta edad con un hombre y el hombre se desaparece si quiere, que es en la mayoría de los casos donde son madres solteras, y la mujer al final se queda con esa responsabilidad de dos cosas, o de tenerlo o de tener que cargar con la responsabilidad de abortar, ¿no? Que también es un tema bien delicado. Entonces, ¿cómo cuando tú asesoras a alguien, cuando tú estás en terapia con alguien, que me imagino que también tienes jovencitas o jovencitos, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñar a ser más responsable con sí? O sea, sí ten sexo, sí ten placer, sí disfruta tu sexualidad, pero también tienes que tener cierto cuidado porque hay gente mala en el mundo, ¿no? No, 100%. A ver, creo que la primera cuestión que aquí se trabaja es la parte del consentimiento, ¿no? Aprender a decir que no, ¿no? Que tú sepas que si algo no te gusta, tú tienes todo el derecho y que está por ley de decir que no, ¿no? Entonces, esta parte del consentimiento. La segunda sería de que sí, obviamente hay edad para todo. O sea, no te voy a decir, a lo mejor a los 12 años ve y ten relaciones sexuales. Claro que no, ¿no? O sea, creo que hay edad para todo y que simplemente seas consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Creo que muchas veces sí pueden meterse estos temas de manipulación o de no pasa nada o de ya sabes, y una persona no es tan consciente de eso. Entonces, simplemente saber de que hay edad para todo. También esta parte de sí conocerte antes de tener relaciones sexuales. O sea, de que tú también te explores, de que tú también veas cómo está, no sé, tu vulva, tus genitales. Y también algo súper importante es que tú tengas una educación sexual adecuada en la cual tú sepas qué métodos anticonceptivos puedes utilizar, el que al final de cuentas hay muchos tabús de que si estás en tus días no te embarazas, por ejemplo, o si tienes coito interrumpido tampoco, y claro que no, o sea, claramente te puedes embarazar, y si tú quieres un embarazo no deseado, sé consciente de eso antes de tener relaciones sexuales. Entonces, psicoeducar muchísimo, o sea, de todos los métodos anticonceptivos, de ir a la ginecóloga, por ejemplo, a que te hagas un chequeo, de que simplemente sepas que no tienes que tener relaciones sexuales simplemente porque tus amigas ya lo están teniendo, porque a lo mejor ya estás en la edad de hacerlo, que creo que esa es una presión muy cañona y que yo también lo vi con mis amigas de que ¿cómo tú no has tenido relaciones sexuales? Yo ya tuve, ¿no? Entonces te metes la presión y ni siquiera quieres, ¿no? Sí, entonces es como, sí. Y todo esto se viene en formar tu autonomía. Además, digo, cuando yo estaba más chica, pues no existía la palabra bullying, pero yo me acuerdo que me hacían bullying porque no había tenido relaciones sexuales. O sea, como que esta mustia está fingiendo o está mal porque no ha tenido relaciones sexuales, ¿no? O sea, sí te causaba cierto conflicto, pues que tomaras la decisión así como de libremente decir sí quiero, libremente decir no quiero, era un conflicto duro. Claro. ¿No? ¿Y cómo a ti te afectó esa parte?
Híjole, sí me afectó porque sí me afectó. Es que yo tuve relaciones muy grandes y la verdad siento que sí fue por decisión y yo siempre, yo soy súper ñoña, sépanlo. Pero siento que yo siempre he visto la sexualidad también como un tema de placer y un tema de conexión. Entonces, no, yo me acuerdo, le digo a mi esposo, a mí me hubiera gustado tener alguna experiencia así de que conocí a alguien y me lo di, ¿no? En esa noche. Sí. Y cuando él me pregunta, ¿qué es lo más loco que has hecho? Yo le digo, es que me besé con un chavo creo que de Europa, en Nueva York, en un roof, y me dice, eso es lo más loco que has hecho. Y yo es que no lo conocía y me besé con él, ¿no? Entonces sí siento que que yo tuve mucha comunicación. Como estábamos nada más mi mamá, mi hermano y yo, siempre tuvimos esta frase que era como 3 para 1 y 1 para 3. Y siempre tuvimos mucha comunicación con mi mamá. Entonces yo me acuerdo que la primera vez que tomé una cerveza, mi mamá me la dio. No me gustó. Como que siempre tuve este poder de decidir y de contarle a mi mamá, ¿sabes? Entonces, pues mi mamá siempre fue... También tengo una mamá joven. O sea, yo tengo 36 y mi mamá tiene 55, ¿no? Entonces es joven. Entonces, esto hizo también que yo tuviera pues más... O sea, que no me afectara tanto, digamos, en lo personal, pero socialmente sí me afectaba, porque yo veía que estaban hablando de sexo oral y que, ojo, pues yo estaba bien inocente, ¿no? Entonces era como de guácala, ¿cómo hacen eso, no? O sea, varias cosas que yo me acuerdo que ellas hablaban y que yo, pues no querían hablar conmigo, o genuinamente a mí no me interesaba y yo estaba de vamos al cine. Entonces ellas era como no podían creer, o sea, ellas creían que yo mentía, ¿sabes? Entonces sí siento que puedo orgullosamente decir que pues, o sea, sí tuve como una relación sana con mi sexualidad en ese sentido responsable y todo, pero claro, no es la virtud que viven muchas personas. Claro. Entonces hoy en día, por ejemplo, yo le recomiendo a mis primas, ve con la ginecóloga. No me había surgido la idea de ir con una sexóloga, pero me llama la atención lo que acabas de mencionar ahorita, de si es importante que a lo mejor que tienes a una jovencita, hagan una cita contigo y tú les expliques todo lo que deben de hacer y posteriormente ya ir con una ginecóloga. Claro. ¿No? Esto sería muy interesante. O sea, no necesariamente ir como a una terapia de porque te está pasando algo malo, sino antes de que te pase algo malo, ¿no? Sí, pues literalmente con una sexóloga, o sea, yo porque doy terapia, ¿no? O sea, yo sí doy proceso terapéutico, pero si punto de la nada alguien me dice, oye, nada más quiero una vez contigo para que me digas cómo empezar a explorarme. No, simplemente una educación sexual, vámonos, ¿sabes? Y solamente abordamos eso. Entonces, que creo que es algo muy bueno y que también, por ejemplo, si hay a lo mejor una chavita que a lo mejor no sepa ni cómo hacerle y todo, también está como educación sexual a las mamás. O sea, porque creo que al final de cuentas, pues tu mamá, sí es súper importante, tu mamá y tu papá, o bueno, tu mamá en este caso, si conectas más de que eres mujer y vas con tu mamá, pues es tu primer contacto con toda esta parte, ¿no? O sea, es a la que a lo mejor llegas y le dices, ay, mi primer beso, o ay, mami, ya tengo ganas de, o ay, ya menstrué, ¿no? Pero creo que muchas veces, creo que ahorita ya no, porque justo ha crecido mucho esta mentalidad, pero creo que antes sí como que no había esta apertura de tú llegarle a contar a tu mamá de que tú ya querías empezar tu vida sexual, ¿no? Porque como, ¿cómo? Y lo ocultabas, ¿no? Entonces no le contabas y terminabas yendo con tu amiga a la ginecóloga y tu mamá no tenía ni idea de lo que estaba pasando, ¿no? Y esa es una mala información, porque entonces ¿a través de qué te estás educando? A través de las películas, a través del cómo te están endulzando el oído la otra persona, a través de las experiencias de tus amigas, que no todas son iguales. Entonces, creo que sí como madres también, o sea, yo tampoco soy mamá, pero pues cuando sea mamá, porque sí quiero serlo, sí voy a tener muy presente este tema de educar desde chiquitos a mis hijos, de a ver, te voy a enseñar a nombrar tus partes, ¿no? O sea, por si alguien se quiere acercar y que tú digas no, que es la parte del consentimiento, ¿no? No ponerle nombres así de los que ves o tontitos o lo que sea, no, o sea, simplemente nombrarlo por lo que es y simplemente decirle, oye, te ofrezco un espacio de escucha activa para cuando tú quieras empezar tu vida sexual, aquí me tienes para orientarte y que no te lo ocultes y que no te lo guardes. Muchas veces los embarazos no deseados son por miedo a decirlo o por miedo a no tener esta información. Entonces, si realmente queremos estar ahí para los hijos, simplemente estar ahí para una amiga, es como, a ver, infórmate o con una ginecóloga, con una sexóloga, métete a talleres o a cursos sobre sexualidad humana, entre muchas otras fuentes de información importantes y relevantes sobre todo. Oye, qué importante esto de llamarles como deben de ser a los genitales, porque la otra vez estaba conversando, es que íbamos para correr mi esposo y yo, y escuché que un señor dijo caca, ¿no? Algo de su perro y dijo caca. Y yo me acuerdo que le dije a mi esposo, es impresionante el significante que tienen para nosotros los sonidos o las palabras, porque si tú dices popó, no suena tan vulgar como si dices caca.
Pero si te hubieran enseñado que caca es lo correcto y popó es lo vulgar, entonces sería diferente lo que en tu mente estaría, ¿no? Porque tiene contexto. Y es lo mismo, si desde niño nos enseñan que es vagina o que es pene, no se nos va a hacer raro decir, pues es mi vagina y es mi pene, ¿no? Claro, o sea, creo que tiene que ver ahí con que el mundo está cambiando, que eso es una gran fortuna de verdad, y que podamos tener más educación sexual y libre, ¿no? Sí, o sea, sin que eso esté mal. Sin que sea como de que eres una loca o un loco porque quieres tener educación sexual. Qué importante. Pues bueno, ¿qué recomendación darías a las personas que nos escuchan en relación a manejar correctamente su sexualidad y el dinero? Ok, pues bueno, primero, como creo que son dos cosas que mueven al mundo, o sea, simplemente tener conciencia de cómo lo estás haciendo y cómo lo estás construyendo, ¿no? O sea, creo que al final el tema de esto de la adicción que mencionaba al principio, que ambos pueden tener este común denominador que si no se toma de las maneras correctas, ambos se pueden volver sumamente adictivos porque te dan como que una posición o un estatus o simplemente te permiten sentir cierto poder. Entonces, simplemente tú estar muy consciente, o sea, yo siempre lo que digo que parte de todo es la conciencia, ¿no? De por qué lo estás haciendo, por qué acabaste en esto, por qué lo quieres, por qué a lo mejor lo necesitas, ¿no? O sea, cuáles son tus razones de, ¿no? En esta parte, bueno, de la sexualidad, simplemente conocerte, simplemente cuestionarte, simplemente explorarte, simplemente pedir ayuda si es necesario, simplemente no quedarte ahora sí que con lo que ves o con lo que sabes, indaga más, no pierdes nada. Al final de cuentas venimos a aprender y ya para seguir expandiendo nuestro crecimiento y nuestro conocimiento siempre. Y en la parte del dinero, creo que sí, para evitar un tema como de crisis financiera o un tema de burnout, por ejemplo, que el burnout es algo que se ve muy presente cuando hay sobrecarga de trabajo, precisamente por esta ideología que el trabajo, la mayor satisfacción es la parte monetaria, sin aprender a disfrutar también el camino en el que estás construyendo ese dinero o esa estabilidad económica. Entonces, simplemente aprenderlo a ver como un camino que te está llevando sí al éxito, tanto en la sexualidad como en el dinero, pero aprender a disfrutar de lo que estás viviendo y no querer así que comerte al mundo y llegar hasta el final sin siquiera voltear a ver lo que está pasando alrededor. Entonces creo que sería como esta parte de simplemente tener conciencia y también tomarte estos espacios para cuestionarte y que si llega un punto en donde ya no puedes más o te sientes súper saturado, pues también pedir ayuda, que nunca está de más. Claro. Oye, qué interesante porque la verdad es que hay muchas parejas que se enfocan en hacer dinero nada más y justo por el ego de yo tengo más o tú tienes más o lo que sea, se olvidan de la parte pues personal, amorosa, sexual, etcétera, ¿no? Claro. Qué grave. No, ¿Cuántos casos, o será que hay más casos ahorita de problemas sexuales a raíz de esto, de que las mujeres son mejores económicamente? Pues, bueno, de que hay más mujeres económicamente. Pues creo que puede tener como que una correlación, pero sinceramente, o sea, en la parte de pareja, ¿refieres? ¿O de que cuando no tienes pareja y vives tu vida sexual? Bueno, es que también es eso, ese es un tema. Ajá, por eso, ¿para dónde le abordo? Ok. Bueno, la parte de pareja. O sea, sí creo que puede afectar si ninguno de los dos está dispuesto a ceder y a como rendirse, ¿no? O sea, si al final a la mujer en la pareja le está yendo mejor, acéptalo, no pasa nada. O sea, esa persona quiere estar contigo, no quieras luchar constantemente de que no, entonces ahora yo me voy a matar más y me va a dar el burnout de mi vida y la carga laboral para hacer más dinero que tú. No, o sea, creo que siempre en una relación, o sea, todo tiene que ser recíproco. Hay veces en donde tú me vas a dar un 40% y un 60%, o a veces tú me vas a dar un 100% y yo a lo mejor nada porque ahorita no me siento bien. O sea, no hay problema, ¿me explico? Simplemente no quieras luchar contra algo inluchable. Y simplemente cede y simplemente no tengas como que estas creencias de ego y de poder y de sumisión, pues porque al final de cuentas te va a llevar a un problema más grande y que eso es algo importante. Y en la parte de si eres soltera y a lo mejor estás explorando tu sexualidad y a lo mejor ese tema monetario, ok. Lo voy a decir como experiencia personal. Esta es mi experiencia personal, O sea, esta es mi opinión personal. Yo sí creo que muchas veces los hombres sí se pueden sentir un poco intimidados por mujeres, ahora sí que no sé, fuertes, ¿no? O mujeres que a lo mejor les va muy bien económicamente, o mujeres que a lo mejor tienen algún puesto en la sociedad o puesto en algo, ¿no? Creo que al final de cuentas, qué padre encontrar un hombre que quiera romper con estas barreras y que realmente no le importe, pero sí creo que también, o sea, el ego es muy grande y sí puede impedir que realmente puedas conectar con una mujer por miedo a no ser lo suficiente para ella, ¿no? Y que al final de cuentas,
yo sí siento que no hay pecs, o sea, siento que no importa lo que ganes, sino la ambición que tengas y la pasión que tengas por lo que haces y que a lo mejor no seas una persona que no haga nada, porque sinceramente para mí eso no es atractivo, pero a mí no me importa con que ganes lo que ganes, con que simplemente hagas tu trabajo, te gusta hacer lo que hagas, que seas feliz, que tengas ambición y que tengas metas, ¿no? Entonces creo que sí puede haber aquí un conflicto de interés, porque también, por ejemplo, hasta como sexóloga, piensan que las sexólogas somos, híjole, las más buenas en el sexo y ya sabes, de que saben todo. ¿Y no? Claro que no. O sea, sí sabemos muchas cosas. O sea, sí sabemos muchas cosas, pero sí cuando dices que eres sexóloga, así es como, ay, no, qué miedo. Qué miedo. Y sí me lo han dicho amigos, ¿eh? O sea, amigos hombres que me han dicho, no, güey, qué miedo. O sea, siento que me estarías analizando, que todo lo estaré haciendo mal, que neta eres buenísimo. Y yo, güey, o sea, una cosa es la teoría y otra es la práctica, ¿no? O sea, Claro. tampoco me tengas un estereotipo, aquí una creencia de que pues sí les sé Al cosas, contrario, pero oye. hacen cosas más interesantes, ¿no? Claro, sí, exacto. Pero pues sí creo que sí rompe aquí con esto de ver a la mujer más y a lo mejor tener miedo a no ser lo suficiente. Y creo que eso es algo que sí pega muchísimo. Sí, a mí tuve 2 relaciones anteriores a casarme y 2 relaciones anteriores donde una exnovia así de, no, yo ya tengo una maestría en Harvard y no le iba bien económicamente, ¿no? Y otro que no, que él había trabajado 20 años en no sé dónde y era como de tampoco le iba bien económicamente. Y eso fue un conflicto. O sea, yo terminé esas 2 relaciones porque de verdad, o sea, o tenía que bajarme y claro, me di cuenta después de ir a terapia de que no estaba haciendo yo porque estaba minimizándome para que el otro se sintiera a gusto y en cuanto ya no hacía eso, pues, o sea, era como una relación pasiva-agresiva y fue difícil darme cuenta que eso existía porque pues ni siquiera me daba cuenta que eso existía y era algo duro y es algo duro que viven muchas mujeres que deciden realizarse profesionalmente. Ya no me quiero imaginar en el sexo, pero sí algo pues duro, ¿no? Que no deberíamos de vivir por querer ser independientes económicamente, pero que afecta. Y la verdad también hoy siendo un poco más empática con esos exes, o siendo más empática con la humanidad en general, es lo que abordamos hace un rato. La mujer siempre ha sido muy exigente con el tema físico y la perfección y el hombre con el tema económico. Entonces, cuando cambias esto, pues es algo que hay que evolucionar, pero muchas veces tu mente no está abierta a eso, aunque lo puedas expresar, ¿no? Claro, y es decir, como, a ver, ni el hombre es una cartera andante, ni la mujer es un objeto sexual. Punto. Exacto. No, o sea, cada uno tiene que ceder y simplemente verlo por lo que Mejor no es. lo pudiste haber dicho. Sí. Muy bien, pues, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales, Ivana? Como Red Flag Support o psicóloga Ivana de la Paz. Excelente. Bueno, pues para contactarte ya tienen sus redes sociales y yo creo que algo que acabo de entender y comprender después de este episodio es que no necesitas estar mal para poder mejorar en el tema sexual y acudir a una sesión contigo. Creo que me pareció la verdad muy interesante hasta por el tema creativo, ¿no? Como que, estaría padre verlo. Entonces, pues vayan a buscarla, vean el contenido también muy bueno y muy de valor, ¿sabes? Porque hay un mundo lleno de generadores de contenido muy malo y el contenido que haces es de valor y eso me parece muy importante. Así que te agradezco mucho el tiempo de estar en este episodio. Si la quieren volver a tener, déjenlo en los comentarios. Les agradezco mucho. Hasta pronto. Ay, muchas gracias.